Adelante, compañeros. Puedes proseguir, Benigno, ya se está grabando. Ya, voy a empezar nuevamente, ¿no? Muy buenas tardes, distinguido docente y compañeros. Somos el grupo G6. Mi persona y mi grupo tenemos el gusto de presentarles el tema régimen tributario simplificado. Sin más preámbulos, comencemos. Para entrar en materia, debemos definir qué es el régimen tributario simplificado. Es un sistema tributario especial ah, diseñado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquellos pequeños contribuyentes y emprendedores que por su escala carecen de una estructura administrativa para llevar contabilidad compleja. Lo más destacado de este régimen es su ecuación de consolidación. Como vemos en pantalla, el régimen tributario simplificado funciona como un monotributo, que significa que en un solo pago bimensual el contribuyente liquida 3 impuestos nacionales: el IVA, el IT y el IUE. Sin embargo, hay una prohibición estricta que es la piedra angular de este régimen. Los contribuyentes del régimen tributario simplificado tienen terminantemente prohibido emitir facturas o notas fiscales. Esta es la distinción fundamental frente al régimen general. Si un negocio necesita facturar, automáticamente deja de pertenecer a este esquema simplificado. Sujetos pasivos. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser sujetos pasivos de este régimen? La normativa identifica 3 grupos específicos: los comerciantes, vivanderos que venden comidas y bebidas en locales pequeños, y los artesanos. Para ser elegible se debe cumplir criterios cuantitativos muy estrictos. 1. Deben tener capital entre bolivianos 12.000 y bolivianos 60.000. 2. Ventas anuales no pueden superar el tope máximo de bolivianos 184.000 al año. Los precios unitarios. Existen techos de precios por producto. Por ejemplo, un artesano no puede vender un artículo de más de bolivianos 640, un minorista de bolivianos 480 y un vivandero de bolivianos 148. Además, la estructura debe ser mínima: un solo local y 0 empleados, ya que se entiende que el titular es quien realiza el trabajo. Es importante notar que quedan excluidos aquellos que venden electrodomésticos, comisionistas o quienes alquilan inmuebles, sin importar que cumplan los límites de capital. Trámites y sanciones. Para el empadronamiento e inscripción, los procedimientos son simplificados y digitales mediante el portal CIAD en línea del CIN. ¿Cuáles son los requisitos básicos para obtener el NIT? El documento de identidad vigente, factura de energía eléctrica domiciliaria, croquis del domicilio y el formulario MASI 01. Y un cuestionario de validación durante la inscripción digital, capital de ventas, empleados para confirmar elegibilidad. Categorización y régimen de pagos. Asignación a una de 6 categorías para determinar la cuota fija bimensual.
Categoría 1, como pueden observar, es un rango de capital de 12.001 a 15.000. Pago bimensual es bolivianos 47. Como se puede observar, hay 6 categorías, ¿no? Pago unificado en 6 cuotas bimensual fijas. Vencimiento es del 1 al 10 del mes siguiente al bimestre. Pago con NIT, CI en entidades financieras, bajo la boleta de 4.500. 3. Modificaciones y suspensiones bajas. Modificaciones es reportar cambios de actividad, domicilio o sin jurisdicción al SIN. Suspensión de actividad, negocios deja de operar temporalmente. La baja de NIT es cierre definitivo por cese de actividades o fallecimiento. Infracciones y sanciones por incumplimiento. Sanciones UFBs por incumplimiento de deberes formales. Falta de inscripción, clausura y multa de 2.500 UFBs. Inscripción de categoría incorrecta, multa de 100 a 150 UFBs. No actualizar información, sanción de 150 UFBs. No pago en plazo, multa de 50 UFBs. Falta de entrega de documentación, multa de 50 a 500 UFBs. Va a continuar mi compañero. A continuación voy a explicar el capital mínimo y máximo en el régimen tributario simplificado. La normativa establece los siguientes parámetros. Como capital mínimo 12.000 bolivianos y como capital máximo de 60.000 bolivianos. Estos montos comprenden el valor de los bienes destinados a la actividad económica, tales como en mercadería, muebles, equipos y herramientas de trabajo. Como ejemplo, les puedo explicar, Juan tiene una tienda de barrio con un capital de 18.000 bolivianos, un estante que está evaluado a 4.000 bolivianos, un refrigerador que está evaluado a 5.000 bolivianos. En total son 27.000 bolivianos. Por tanto, está dentro del parámetro del régimen tributario simplificado. La importancia del régimen tributario simplificado. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de los principios de la legalidad tributaria, equidad tributaria, capacidad contributiva, igualdad ante la ley. De esta manera, quienes poseen una actividad económica reducida permanecen en el régimen tributario simplificado, mientras que quienes incrementan significativamente su patrimonio deben incorporarse al régimen general. Un ejemplo, María tiene una venta de ropa, que su capital equivale a 20.000 bolivianos, y en vitrina y estantes de 2.000 bolivianos. A pasar del tiempo, su capital incrementa a 55.000 bolivianos, y entre estantes y muebles con 8.000 bolivianos. En total serían 63.000 bolivianos. Por tanto, supera el máximo del capital máximo requerido del régimen tributario simplificado. Por tanto, debe incorporarse al régimen general. Las consecuencias de superar el capital máximo son las siguientes. Pierde el derecho a permanecer en el régimen tributario simplificado, debe inscribirse en el régimen general, debe emitir facturas, debe presentar declaraciones juradas, debe cumplir obligaciones contables tributarias y complejas. Para facilitar la fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, tiene facultades legales de verificar, controlar, inspeccionar y fiscalizar. Por ello, el contribuyente debe proporcionar información cuando sea requerida. La negativa injustificada constituye una infracción tributaria sancionable. Conservaciones de documentos. Aunque el régimen tributario simplificado no exige contabilidad formal, el contribuyente debe conservar, como ser los comprobantes de pago, documentos relacionados con la actividad económica, certificados emitidos por la administración tributaria. Estos documentos sirven como respaldo ante una fiscalización. Cumplimiento de normas administrativas.
Los contribuyentes deben acatar resoluciones normativas de directorio, instructivos, circulares, disposiciones emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. El incumplimiento puede generar sanciones administrativas. La fundamentación jurídica. Las obligaciones del servicio régimen tributario simplificado se encuentran respaldados por la Constitución Política del Estado, la Ley número 2492, los decretos supremos y resoluciones normativas que regulan los regímenes especiales administrativos por el Servicio de Impuestos Nacionales. Consecuencias jurídicas del incumplimiento. Si un contribuyente oculta información o continúa indebidamente en el régimen tributario simplificado, la administración tributaria puede aplicar fiscalizaciones, determinación de deuda tributaria, cobro de tributos omitidos, intereses por mora, multas y sanciones administrativas. El capital no solo es un requisito para ingresar al régimen tributario simplificado, sino una condición permanente que permitirá la permanencia legal del contribuyente dentro de este régimen especial. Obligaciones en el régimen tributario simplificado. Las obligaciones tributarias son los deberes establecidos por ley que deben cumplir los contribuyentes para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas del Estado. Inscripciones en el Padrón Nacional de los Contribuyentes. Todo sujeto que inicie una actividad económica comprendida en el régimen tributario simplificado debe registrarse en el Servicio de Impuestos Nacionales, obtener su número de identificación tributario, que es el NIT. La inscripción crea una relación jurídica tributaria entre el Estado y el contribuyente. Pago oportuno de la cuota fija. La principal obligación consiste en cancelar periódicamente la cuota establecida según la categoría asignada. Consecuencias del incumplimiento son las multas, intereses, cobro coactivo, pérdida de beneficios tributarios. La actualización de datos. El contribuyente debe informar en su debido momento el cambio de domicilio, cambio de actividad económica, incremento de capital, suspensión o cierre de actividades. Esta obligación deriva del principio de buena fe y colaboración con la administración tributaria. Va a continuar mi compañera con la exposición. Muy bien, prosiguiendo con la disertación, yo les voy a hablar sobre el sistema tributario integrado desde un enfoque jurídico tributario. Tomando como base la información oficial publicada en lo que es el sistema de impuestos nacionales, en los portales institucionales del CIAD e Impuestos Nacionales. Este tema se analiza dentro de los regímenes especiales, con énfasis en su naturaleza tributaria, los sujetos pasivos comprendidos y los principales trámites que se debe realizar el contribuyente. En ese sentido, también se puede explicar que este régimen especial fueron creados con una norma específica para agrupar a pequeños contribuyentes. El propio SIN señala que estos regímenes comprenden, entre otros, a transportistas propietarios de uno o dos vehículos, que se subdividen en régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y régimen agropecuario unificado. Bueno, ahora sí, especificando, ¿no?, el tema del sistema tributario integrado. Este sistema tributario integrado se le conoce como el CSTI. Este STI es un régimen especial de servicio de impuestos nacionales dirigido principalmente a pequeños transportistas que poseen hasta 2 vehículos, y su finalidad es simplificar el cumplimiento tributario mediante un sistema unificado de pago. Dentro de estos trámites, los principales trámites son la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, la obtención del NIT,
el registro en el régimen especial y la declaración trimestral mediante el formulario 702. Asimismo, existe un monto. Y bueno, este monto en el sistema tributario integrado no se calcula como en el régimen general, sino que se determina de forma simplificada y depende del tipo de vehículo y la actividad del transportista. Es un pago fijo y presunto que se realiza de manera trimestral. Las categorías. Las categorías del sistema tributario integral están definidas según el tipo de transporte y la cantidad de vehículos, ¿no? Por ejemplo, los taxis, los microbuses o camiones. Esas categorías determinan el monto y el tratamiento tributario que corresponde a cada contribuyente. Asimismo, nos indica en el portal que, por ejemplo, ¿no? Las personas naturales contempladas en este régimen deben contar con las siguientes características: que tengan a su nombre hasta 2 vehículos y que presenten los siguientes servicios: transporte público, urbano de pasajeros o de carga, transporte público interprovincial de pasajeros y o de carga. No pertenecen a este sistema tributario integrado las empresas de transporte urbano, las personas que prestan servicios interdepartamentales, nacionales o internacionales, quienes posean más de 2 vehículos, quienes estén inscritos en otro régimen. Entonces, para finalizar, las categorías están definidas según el tipo de transporte y la cantidad de vehículos, ¿no? Y este régimen simplificado que facilita el cumplimiento tributario de los pequeños transportistas, estableciendo categorías, trámites y pagos trimestrales mediante el formulario 702. Continúa mi compañera. Bueno, prosiguiendo con el tema, así como ya lo mencionó mi compañera, el sistema tributario integrado es un régimen especial diseñado específicamente para personas naturales que prestan servicios de transporte público interprovincial, urbano o de carga. También tenemos que mencionar que su base legal en su marco general se encuentra amparado por la ley número 843 de la reforma tributaria y está regulado de forma específica por los decretos supremos 22.215 y 26.462. Los mecanismos de pago y compensación, ¿cómo se calculan? A diferencia del régimen general, aquí no se paga sobre ganancias reales, se calcula de forma trimestral, aplicando una alícuota del 10% sobre una base imponible teórica. O sea, esto determina por ley se determina por ley según las categorías que tiene cada una. El mecanismo de compensación, por ejemplo, lo más atractivo de este régimen es que el sujeto pasivo puede compensar hasta el 100% del impuesto presentando facturas de compras personales como las gasolinas, repuestos y canastas familiar que han sido adquiridas mediante el formulario 110. Ya que el 10% del total de esas facturas se resta directamente del tributo que es realizado. Por ejemplo, si un transportista debe pagar un impuesto fijo por ejemplo, de 100 bolivianos, puede pagar esos 100 bolivianos en efectivo cero, presentando 1.000 bolivianos en facturas trimestrales. Como el 10% de 1.000 es 100, su pago en efectivo queda automáticamente en cero. Ahora, las categorías del STI
bueno, se clasifican según el Servicio de Impuestos Nacionales. Se categoriza a los contribuyentes bajo dos criterios: el tipo de vehículo y la jurisdicción o ciudad donde operan. Se dividen en tres categorías. La primera categoría es de propietarios de un solo vehículo, por ejemplo, taxis, radiotaxis, vagonetas o minibuses, que operan en las ciudades intermedias o de transportes interprovinciales menores, pero tienen el ingreso presunto más bajo. Ahora, en la categoría 2 ingresan los operadores de microbuses, colectivos o camionetas de carga en ciudades capitales como Potosí, Sucre o Tarija. Su flujo genera un ingreso presunto intermedio, más o menos. Ahora, en la categoría número 3 están los de transporte pesado internacional, interdepartamental o de gran tonelaje en los ejes económicos principales. Su base imponible y su pago son los más altos, tienen los estándares más altos. Como por ejemplo, un sujeto X, por ejemplo, don René tiene un minibús con el que trabaja diariamente aquí en Potosí. Por su tipo de vehículo y ciudad, el SIM lo clasifica automáticamente en la categoría número 1. Pagando mucho menos que un transportista de carga internacional que ingresa en la categoría número 3. Las obligaciones y restricciones formales que tienen estos son, por ejemplo, para evitar multas por deberes formales, el contribuyente debe cumplir estrictamente con la inscripción y actualización. Debe registrarse en el padrón de contribuyentes para obtener el NIT y reportar cualquier cambio del vehículo o de domicilio. 2, tiene que realizar un pago trimestral en el formulario 702. Se declara y paga obligatoriamente del 1 al 22 del mes siguiente al trimestre vencido, por ejemplo, en abril, julio, octubre y enero. 3, límite de propiedad. Solo pueden tener un máximo de 2 vehículos. Si adquieren un tercero, la ley lo obliga a migrar al régimen general. 4, prohibición de emitir facturas. Los contribuyentes del SDI tienen estrictamente prohibido emitir facturas por el servicio que prestan. Por ejemplo, al cerrar el segundo trimestre de junio, por decir, el transportista tiene exactamente hasta el 22 de julio para reunir sus facturas, llenar el formulario 110 del descargo y presentar su formulario 702 al banco o a la plataforma del SIM. En conclusión, el STI es un mecanismo de equidad tributaria que formaliza el sector del transporte boliviano, ofreciéndoles un sistema simplificado y beneficios de compensación fiscal, siempre y cuando se presenten los límites de propiedad y los plazos formales que estos se deben cumplir. Va a continuar mi compañero. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca del régimen agropecuario unificado, conocido comúnmente como RUA. Este es uno de los regímenes impositivos especiales más importantes de Bolivia, diseñado especialmente para simplificar el cumplimiento tributario de las actividades del campo. A diferencia del régimen general, el RUA nace con una fuerte función social. Específicamente es proteger y facilitar la formalización de los pequeños productores, evitando que enfrenten a una contabilidad compleja. La naturaleza y regulación jurídica del RUA, hablando específicamente, vamos a tomar
tres puntos en específico, ¿no? El marco legal, en principio, se encuentra regulado bajo la Ley 843 y su reglamento principal es el Decreto Supremo número 24463, conocido como el decreto madre de este régimen. Como segundo punto, vamos a hablar acerca de la consolidación de impuestos. La gran ventaja del RUA es que unifica y sustituye en un solo pago anual los siguientes impuestos del régimen general. Como podemos tomar ejemplo, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, el impuesto a las transacciones, el IT, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el IUE, el régimen complementario al IVA, lo que es el RC-IVA. Y como punto número 3, este régimen no factura, ¿ya? Es fundamental aclarar que los contribuyentes pertenecientes al RUA no emiten factura por las ventas de sus productos. Como segundo punto, tomamos en cuenta los sujetos pasivos, quienes entran y quienes quedan excluidos. En principio, los que entran y los que pertenecen al RUA están alcanzados por actividades agrícolas o pecuarias de manera directa. En este caso pueden ser personas naturales, también puede ser por sucesiones indivisas o, por ejemplo, herencias no distribuidas, por ejemplo, ¿no? También entran dentro de este régimen las cooperativas agrícolas o pecuarias. Hay que destacar que para mantenerse en el RUA, la propiedad rural debe encontrarse dentro de los límites máximos de hectáreas establecidos por la normativa, las cuales varían según la zona geográfica, ya sea en el altiplano, valle, llanos o chaco. ¿Quiénes quedan excluidos de este régimen y deben pertenecer al régimen general? El RUA prohíbe expresamente la permanencia de actividades industriales o comerciales. Un ejemplo, las empresas agroindustriales o comerciales y los productores que superen el límite de hectáreas permitido. Esos quedan excluidos y tienen que pertenecer al régimen general. Otro pueden ser las cooperativas que operan plantas de beneficio, como por ejemplo mataderos o plantas de incubación. Dentro de esto también quedan excluidos los molinos, los ingenios, los frigoríficos, almacenes, silos o plantas de tratamiento de leche. En resumen, cualquier explotación industrial o de servicio vinculada a la producción en este caso de tipo industrial, queda excluido totalmente de este régimen, ¿no? Y pertenecen al régimen general. Ahora, las obligaciones y trámites ante el sistema de impuestos nacionales. ¿Cómo te puedes hacer, en este caso, cómo puedes gestionar ante el Servicio de Impuestos Nacionales tu inscripción? Es mediante los siguientes puntos. 1, tienes que tener tu documento de identidad. 2, título de propiedad de la tierra o documento de posesión legítima. En este caso tendría que ser un título ejecutorial del INRA, ¿no? O plano correspondiente. 3, factura o aviso de cobranza de luz. La actualización y bajas. Los productores tienen la obligación estricta de informar al sistema de impuestos nacionales cualquier cambio en la extensión de sus tierras, modificación de su actividad, por ejemplo, de pasar de agricultura a ganadería o tramitar la baja si cesan sus operaciones. Como punto número 4, determinación del impuesto y ejemplo práctico. Eso quiero darles a conocer. ¿Cómo se calcula
lo que se debe pagar un contribuyente del RUA. Aquí radica su mayor simplicidad. Uno, periodicidad, se paga una sola vez al año. Base del cálculo, no se calcula sobre las ventas ni sobre las ganancias, se paga una cuota fija por cada hectárea de propiedad. La actualización, el SIM publica cada año una tabla de valores actualizada en función de las unidades de fomento a la vivienda. Eso quiere decir en relación a las UFBs, ¿verdad? Esa tarifa varía según la región del país y si el uso de la tierra es agrícola o pecuario. Vamos a darles un ejemplo. Para determinar la deuda tributaria anual, aplicamos la siguiente fórmula. Total a pagar es igual al número de hectáreas por cuota fija anual del SIM, en este caso del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Vamos a tomar en cuenta un caso práctico. Imaginemos un pequeño productor en la zona de los valles que tiene 10 hectáreas agrícolas. Si la tabla oficial del SIM para ese año fija la cuota en 5 bolivianos por hectárea, el cálculo es directo, es decir, las 10 hectáreas multiplicamos por 5 bolivianos, lo que nos va a dar igual a 50 bolivianos. Lo que quiere decir que el contribuyente liquida un total de 50 bolivianos por concepto de impuestos de todo su año fiscal. En conclusión, como hemos podido observar, el régimen agropecuario unificado cumple con un rol de equidad tributaria en Bolivia, al sustituir 4 impuestos complejos por un único pago anual basado en la extensión de la tierra. Permite que el pequeño productor formalice su situación ante el SIM sin necesidad de incurrir en costos administrativos elevados, dejando el régimen general exclusivamente para la agroindustria o las actividades comerciales a gran escala. Sin más, paso a que prosiga mi compañero la exposición. Buenas, compañeros, ¿me escuchan? Ya, gracias. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar del régimen tributario simplificado. Este régimen tributario simplificado en realidad es un régimen especial. ¿Y qué hace este? ¿No? Está instituido por la normativa boliviana. ¿Para qué? Para facilitar y viabilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales digamos, en los sectores económicos que tienen un capital relativamente bajo y que también venden poco o que tienen, digamos, sus ventas no son masivas, ¿no? Se podría decir que son volúmenes de ventas reducidos. Bueno, este sistema eh, tiene, mostrando en la diapositiva, diferencias con el régimen general. En primer lugar, el tamaño. Las medidas de las empresas que están en el régimen general son de medianas a grandes empresas. En esta categoría de régimen tributario simplificado, entonces se adecúan las pequeñas unidades productivas. Sus impuestos, a diferencia del régimen general, solamente tienen que hacer un solo pago. Y este pago tiene que pagarse en una frecuencia de 2 meses. O sea, tiene cuotas fijas, tienen cuotas fijas bimensuales. Y aparte de eso, están prohibidos a emitir facturas, pero sí deben pedir facturas a sus proveedores. Y eso lo voy a explicar más adelante. ¿Qué es lo que tiene, digamos? Este sistema organiza a sus contribuyentes en 3 categorías. Siguiente, por favor. Bueno, estas 3 categorías de contribuyentes que entran al régimen tributario simplificado son
artesanos, comerciantes, minoristas y vivanderos. Bueno, los artesanos son las personas naturales que transforman la materia prima mediante oficios manuales, utilizando herramientas o maquinaria, pero debe ser una maquinaria que no sea de alto costo, o sea, utilizando una maquinaria mínima, podría decirse. Los comerciantes minoristas, estos son sujetos dedicados a vender, a expender mercaderías al por menor, o sea, en espacios públicos, en ferias, en kioscos, mercados. Y finalmente los vivanderos, que estos son individuos enfocados en la venta de alimentos, bebidas en puestos y mercados populares. Eh, Hay exclusiones también, ¿no? Por ejemplo, siguiente, por favor. En las exclusiones, no, atrás, atrás, atrás. Ahí, ahí está. Ahí. Como iba diciendo, al régimen tributario simplificado no pueden adjuntarse quienes pertenezcan, por ejemplo, al régimen general o a otros regímenes que estaban explicando mis compañeros, por ejemplo, los que están en el sistema tributario integrado o el régimen agropecuario unificado. Estos, por ejemplo, no pueden adjuntarse, adscribirse al tributario simplificado, ya que ellos tienen, digamos, otra manera de administrarse y sus impuestos también son diferentes, precisamente por la simplicidad que tienen y su segmentación. Ya que el régimen tributario simplificado está diseñado precisamente para las unidades productivas pequeñas. O sea, ¿qué significa esto de las unidades productivas pequeñas que no generan un valor añadido masivo, que no tienen un capital relativamente alto o muy alto, y aparte de esto, que anualmente no tengan un exceso de límite de ventas? O sea, que la entrada de dinero no exceda un cierto límite. Y estos límites los voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Ya. En esta diapositiva podemos ver la simplicidad de los impuestos y de la recaudación. Normalmente en los otros regímenes se hace un pago de los impuestos que es una recaudación que es por cada transacción. Entonces aquí podemos ver que el sistema simplificado pagamos una sola cuota bimensual y que a diferencia del régimen normal es conjunta en uno, podría decirlo, ¿no? Por ejemplo, el IVA, el IT, el impuesto sobre utilidades de las empresas, todo esto se conjunciona para pagar una sola cuota fija bimensual. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo determinamos, no? Según, como les explicaba, es según el aporte, cómo podemos ver a qué categoría del régimen simplificado estaríamos o podríamos acceder, digamos, porque en realidad son dentro de este régimen especial, se subdivide en 6 categorías. Estas categorías están proporcionadas y están vigentes y están establecidos a partir del Decreto Supremo 3698. ¿Qué es lo que nos explica? Básicamente que la categoría 1, donde entran, es a partir de los 12.001 hasta los 15.000 bolivianos y su cuota fija bimensual es 47 bolivianos. La categoría 2 es 15.001 hasta los 18.700. Su cuota mensual es 90 bolivianos. Categoría 3, 18.701 a 23.500 bolivianos.
O sea, el capital invertido, me refiero. El capital invertido tiene que ser 18.701 a 23.500. Su cuota bimensual es 147 bolivianos. Categoría 4, de 23.501 a 29.500. Su cuota fija bimensual, 158 bolivianos. La categoría 5, de 29.501 a 37.000. Cuota fija mensual, 200 bolivianos. Y finalmente la categoría 6 es de 37.001 a 60.000 bolivianos. Y su cuota fija bimensual es 350 bolivianos. Entonces, si hay algún comerciante, algún sujeto pasivo que supere este capital invertido o en el caso, por ejemplo, de la categoría 6, si supera 184.000 bolivianos de ventas anuales, entonces ya no pueden, digamos, acceder a esta categoría simplificada. ¿Por qué? Porque el objetivo es precisamente que no se asfixien los comerciantes minoristas, estas personas que no tienen un gran capital de inversión y que no se saturen con los impuestos, o sea, precisamente para simplificarles, ¿no? A ellos y que también su economía pueda ser estable. Siguiente, por favor. Como hace rato les explicaba, este caso del régimen tributario simplificado no pueden emitir facturas. Están estrictamente prohibidos de emitir ni siquiera documentos equivalentes, ¿no? A facturas o notas fiscales, porque no generan, digamos, un débito fiscal, ni débito ni crédito. Pero lo que sí tienen que hacer es, por ejemplo, a sus proveedores, digamos, de una tienda o de Coca-Cola, por ejemplo, deben pedirles factura. ¿Por qué? Porque estas facturas les sirve para tenerlo en su libro o en su cuaderno de compras, un respaldo legal de su actividad. Precisamente por eso es que estas personas sí pueden pedir facturas, pero no emitir, porque con estas facturas también conservando, ¿no? Y teniéndolas ordenadas por fechas, entonces les sirve para tener un respaldo legal de su actividad, que es lo que principalmente comercian o qué tipo de entradas de materiales les entran y con qué trabajan. Para eso es esto, ¿no? En teoría, esto tienen que hacer. Pero lo importante es explicar que no, también, como las anteriores, tienen esa prohibición de emitir facturas. Siguiente, por favor. Bueno, y entra en esto lo de las facturas, el tema de las obligaciones y los deberes formales que tienen que tener estos adscritos al régimen simplificado para que, para mantener la regularidad o sea, mantenerse en este régimen, o sea, su estatus legal. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, estos contribuyentes por eso deben cumplir estos deberes que son específicos y que en realidad son fáciles y básicos, que son 5. La primera es el registro, claramente que el registro es obligatorio. Obviamente tienen que estar registrados en el Patrón Nacional de Contribuyentes y estos cuando te registras te dan un número, el NIT. El NIT, ¿qué es lo que es el NIT? Es el número de identificación tributaria. 2, la documentación fiscal. Bueno, es lo que les explicaba hace rato, que es la prohibición expresa de emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, porque estos no generan ni débito ni crédito fiscal. El 3, cumplimiento de pagos. El aporte que realizan es este cumplimiento de pagos con eh, es el monto bimensual que ya les expliqué hace rato en la tablita.
Esto que se hace, esto respeta, ¿no? Tienen que respetar estos plazos fijos bimensual, que han visto que no es demasiado, no es mucho, más bien es un monto muy, muy pequeño para lo que son sus capitales y sus ventas. Y como les explicaba del decreto supremo, están fijados por la administración tributaria. Punto número 4, la transparencia. Es muy importante este tema de que su NIT tiene que estar visual, tiene que verse precisamente para demostrar, qué sé yo, a las personas, a los clientes quizás, que ellos, como están en el régimen simplificado, no pueden, no deben emitir factura. Entonces, exhibiendo esto del certificado de inscripción, el NIT es su comprobante, o sea, de que tiene uno el NIT, y aparte cuando pagas el pago bimensual, también te dan un comprobante de tu pago, y ese último pago también tiene que estar mostrado. No sé si alguna vez han visto en algún comercio que no sea así muy grande, que está en el régimen simplificado, hasta lo tienen encuadrado, el NIT y el pago bimensual. Y por último, el control de adquisiciones. Como decíamos, aunque no emiten facturas de venta, es lo que les explicaba, tienen la obligación de exigir las facturas por las compras realizadas a sus proveedores, porque sus proveedores sí emiten factura, porque ellos, como son de venta de masiva, o sea, tienen un mayor capital y un mayor número de ventas, lo que conlleva a tener un ingreso mucho mayor a 180 o 190 mil bolivianos. Entonces, ellos están, los proveedores, generalmente en el régimen general. Entonces, por eso es que ellos sí emiten factura. Y como les decía, tienen que conservar estas notas, ¿no? Los del sistema simplificado, porque ellos trabajan, porque tienen que trabajarlos también los del sistema simplificado con un libro de compras. Y este libro de compras sirve para tener un descargo, un respaldo legal de su actividad, y también para ayudarles a mantenerse en el mismo, bueno, si ven que quieren mantenerse en el sistema simplificado. Siguiente, por favor. Y finalmente, la explicación de lo que les decía para la inclusión. Como dato, de todas las recaudaciones que se hace de todos los contribuyentes del régimen simplificado, solamente, digamos, pesan el 0,1 de la recaudación, o sea que aportan una fracción mínima. Y los ingresos nacionales, la mayor parte, el 99,9, son de los demás regímenes, especialmente del general, porque ahí es donde, digamos, las empresas privadas, las empresas más grandes, son donde más pagan estos impuestos, son los mayores contribuyentes. Pese que en el régimen simplificado está la mayoría de la gente, o sea, la mayor parte en número, no se refleja, digamos, en el tema de la recaudación. Es muy poco, es casi, mm, o sea, ni el 1%, 0,1%, es demasiado poco. Y esto porque no es que sea un error, no es que está mal, sino que precisamente se ha hecho esto adrede para ayudar, para coadyuvar a estas empresas pequeñas, o a estas personas que individualmente tienen su pequeño negocio, o individualmente también eh, salen, ¿no?, a comerciar con algo, pero en pocas cantidades. Porque si estas personas tendrían un impuesto, digamos, un poco más eh, alto, por así decir, o más complejo, entonces se verían afectados y no podrían, digamos, crecer en su pequeña economía, ¿no? Porque toman en cuenta que estas personas que están adscritas al régimen simplificado, lo hacen también para subsistir, para crecer poco a poco, entonces no tienen mucha capacidad de pagar muchos impuestos o complicarse con este tema, porque precisamente, como hemos visto, sus capitales son bajos, y aparte
que sus ventas también no exceden a mucho, o sea, no llegas mucho, porque toma en cuenta en el decreto supremo que no pueden exceder, por ejemplo, en la categoría 6 a más de 180.000 bolivianos, pero anual, ¿no? Entonces, si lo dividimos entre 12, vemos que sus ventas no son, digamos, también un número que podríamos decir excesivo para empezar a cobrar o a recaudar impuestos, digamos, parecidos al régimen general. No podrían, digamos. Entonces, estas empresas se verían obligadas a cerrar. Entonces, esto del régimen simplificado está hecho intencionalmente, ¿no? Para que, como les decía, la misión es que estas empresas sigan sin sentirse asfixiadas económicamente. Muchas gracias, queridos compañeros, estimado doctor. Con esta parte concluye nuestra disertación. Nuestro grupo termina de defender el tema.